cada vez que comemos algo que viene del mar, a menudo no pensamos en todo el sistema que hay detrás para que sea sostenible. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a entender las reglas del juego de una de las industrias alimentarias más grandes del mundo, la acuicultura. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se puede cultivar en el océano sin perjudicarlo? Justamente, esa es la pregunta que intenta responder el Reglamento Ambiental para la Acuicultura de Chile. Es un documento legal, sí, pero en el fondo lo que busca es lograr un equilibrio increíblemente delicado. Porque, seamos claros, la acuicultura es vital para alimentar al mundo, pero no podemos ignorar que tiene riesgos para los ecosistemas. Así que esta regulación lo que hace es crear un marco, unas reglas claras para toda la industria, para poder manejar ese riesgo. Vamos a ver cómo lo logra. Empecemos por lo básico, el día a día. ¿Qué se le exige a cada centro de cultivo para proteger el medio ambiente? El artículo 4 es como la base de todo. Establece condiciones que no son negociables, enfocadas en dos cosas: contención y limpieza. O sea, nada de tirar residuos al mar, mantener las costas limpias y, muy importante, asegurarse de que las jaulas y todo el equipo sean súper resistentes para que no se escapen los peces. Y aquí hay un detalle que parece pequeño, pero es clave. La regla dice que las redes, las jaulas, todo no puede ocupar más del 90% de la profundidad del agua. ¿Por qué? Porque ese 10% que queda libre abajo actúa como un colchón, una zona de amortiguación para proteger el fondo marino. Es un espacio vital para que el ecosistema respire. Ahora, no todos los cultivos son iguales. La regulación distingue entre producción intensiva, donde se les da alimento artificial a los peces, y la extensiva, que aprovecha el alimento natural del agua. Como es de esperar, a las operaciones intensivas se les exige mucho más control y seguimiento. Muy bien, esas son las reglas del día a día. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se complican de verdad? El artículo 5 es clarísimo. Cada centro, sin excepción, tiene que tener un plan de contingencia. No es una opción, es una obligación. La idea es estar preparados para el peor escenario y poder reaccionar rápido. Y no es un plan cualquiera, es un proceso bien estructurado. Primero, identificar todos los riesgos posibles. Segundo, definir paso a paso qué se va a hacer. Y tercero, tener súper claro a qué autoridades hay que avisar y cuándo. Y cuando hablamos de contingencias, nos referimos a un montón de cosas, desde un terremoto o una tormenta gigante hasta escapes masivos de peces, floraciones de algas tóxicas o incluso la pérdida de equipos. El plan tiene que cubrirlo todo. Ok, tenemos reglas para el día a día y planes para emergencias. Pero, ¿cómo sabemos si todo eso está funcionando? Bueno, para eso está el monitoreo. La herramienta principal aquí es la INFA. Pensemos en la INFA como el boletín de calificaciones ambiental de cada centro de cultivo. Es un informe que tienen que presentar periódicamente para mostrar cómo está el agua y el fondo marino debajo de sus instalaciones. Y de todo lo que se mide en ese reporte, hay un dato que es el más importante de todos: el nivel de oxígeno en el sedimento del fondo. ¿Por qué? Porque la salud del fondo marino es el mejor indicador de la salud de todo el ecosistema. Entonces, el examen es simple. Si el fondo marino está en condición aeróbica, es decir, tiene oxígeno y está saludable, el centro aprueba. Pero si se vuelve anaeróbico, o sea, sin oxígeno, asfixiado, ahí es cuando reprueba. Significa que el centro está operando por encima de lo que el ecosistema puede soportar. Y reprobar este examen tiene consecuencias serias. Si un centro genera condiciones anaeróbicas, se le prohíbe meter más peces. Tienen que dejar el área en descanso, sin producir, hasta que el fondo marino se recupere por sí solo. Es una pausa obligatoria para que el océano sane. Pero claro, a veces los problemas son más grandes y afectan a toda una región, no solo a un centro. El reglamento también piensa en eso. Existe un sistema oficial de alerta. Comienza con una prealerta, cuando se detecta una amenaza que podría extenderse, como una floración de algas. Si la cosa se pone peor y ya está afectando a varios centros, se pasa a una alerta completa. Y una vez que se declara una alerta, las autoridades tienen mucho poder para manejar la crisis. Pueden desde coordinar el retiro de peces muertos y autorizar traslados de emergencia, hasta restringir todas las actividades en la zona,
o incluso ordenar una cosecha total. Entonces, si unimos todas las piezas del rompecabezas, las reglas diarias, los planes de emergencia, el monitoreo constante, vemos que todo apunta a un solo gran objetivo. Y ese objetivo queda clarísimo en esta frase. La responsabilidad de mantener la limpieza y el equilibrio ecológico es del concesionario, o sea, de quien opera el centro de cultivo. No hay dónde perderse. Lo que se crea, al final, es un sistema de responsabilidad compartida. Por un lado, el operador se encarga de su impacto directo, local. Por otro lado, el regulador, el gobierno, vigila el panorama completo y gestiona los impactos a gran escala y las crisis regionales. La idea principal aquí es que la acuicultura sostenible no es solo un buen deseo, es un sistema, un mecanismo con reglas claras, con responsabilidades bien definidas y, sobre todo, con consecuencias reales si no se cumplen. Y esto nos deja con una reflexión final, con una demanda de alimentos que no para de crecer y con un cambio climático que lo altera todo. La pregunta es si marcos regulatorios como este serán suficientes para asegurar un futuro sano, tanto para la industria como para nuestros océanos. El equilibrio es frágil.